Bueno, el ejercicio lo que nos pide es que creemos una ecuación de sueldo mínimo similar a la ecuación de Mincer. Acá se va a utilizar un umbral para el sueldo mínimo por debajo del sueldo mínimo y por encima del sueldo mínimo. Se va a hacer una variable dicotómica y luego se va a comparar los tipos de modelos panel, dando modelos aleatorios, efectos aleatorios, efectos fijos y un panel simple. Entonces, acá lo que se hace primero es se crea la carpeta de trabajo, luego se empiezan a descargar los datos de INEI. También se puede hacer manualmente, pero esto me parece una solución más rápida. Se descargan para el año 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, como podemos ver acá. Eso ya lo tengo descargado. Y luego le decimos, para cada valor del año 2015 a 2019, traduce la data. Esto ya lo tengo, todo ya lo tengo descargado, por eso ya no lo corro. Y luego unimos las bases de datos y también, primero lo unimos por variables. Para cada valor del año 2015 a 2019, usa la base 500 para unirla con 300 y luego usa la base 200 para unirlo con la base 300. Así para cada año. Acá se hace un for values para que vaya recorriendo cada año una macro. Y ahora si se hace el append para unir entre años. Usa la base 500 y luego únela con el año 16, 17, 18, 19, 20, 19. Y acá, y bueno, acá empezamos a correr. Se une con el año 17, el 2018 y el 2019. Acá lo que se hace es crear una variable año, porque dado de que la variable del ENAU, año, está como una variable string, entonces se crea para que sea una numérica. Luego se crea la variable edad, la variable sexo como dicotómica, 1 si es mujer y 0 si es varón. Los números de año de educación, de acuerdo a la educación del individuo, y los ingresos laborales. Y también se crea la variable de sueldo mínimo. Entonces, hasta ahí se corre la data. Y ahora lo que ya hace es decirle a Stata que se está manejando una base de datos panel. Y ya se tiene un panel desbalanceado y luego, bueno, ya. Y se ordena por vigeo y se guarda. Yo lo tengo guardado, pues no lo voy a ver seleccionado. Ahora hacemos una caracterización de variables para ver más o menos cómo es. Podemos ver que el promedio de ingreso laboral mensual de los individuos es de 1.242. Ahora, en el caso de la variable dependiente, que es el sueldo mínimo, vemos que hay 151.000 individuos. Hay más cantidad de individuos con sueldos menores al sueldo mínimo que los que tienen mayor al sueldo mínimo. Si hacemos un codebook, podemos ver más detenidamente, bueno, básicamente casi lo mismo que el número de frecuencia. Ahora, hacemos un graph. eh, para el sexo, vemos que hay una mayor cantidad de individuos varón, el 58% de la data es varón, mientras que el 48% es mujer. Y en el caso del sueldo mínimo, vemos que para el periodo en análisis hay un mayor número de individuos que tienen un sueldo menor a 930. Eso es usual dado de que existe amplios niveles de informalidad en el país. Bueno, acá vemos el gráfico de Lorenz. Si vemos la desigualdad entre el sueldo mínimo, vamos a ver.
vemos que el mayor índice de Gini que tiende más a uno es el menor al sueldo mínimo. Entonces hay una mayor desigualdad en aquellas personas que tienen un sueldo menor al sueldo mínimo. Y esto sería por educación. En el test de media, bueno, lo que nos interesa básicamente es el sueldo mínimo, entonces vamos a correr esto. Vemos que en promedio hay el promedio de ingreso para el sueldo, para aquellos que tienen mayor al sueldo mínimo es de 2.181 y el promedio de los que tienen menor al sueldo mínimo es un ingreso de 428. Ahora, y por educación vemos lo que era de esperarse, que aquellas personas que tienen 0 años de educación tienen hay muchísimas más personas que tienen un menor sueldo mínimo que no tienen educación. Cuando tienen 1 año, igual. La mayor cantidad de personas se refleja en las que tienen un menor a sueldo mínimo. Y así sucesivamente. La diferencia se va a dar cuando empiezan a tener por lo menos la universidad, la secundaria completa. Acá ya la brecha se va cerrando. Acá vemos que hay un mayor número de personas que ganan por encima del sueldo mínimo. Quienes tienen mayor cantidad de años de educación, se puede ver que la mayor cantidad de personas está en las que tienen un mayor sueldo mínimo. Y eso, nuevamente refleja la realidad, dado de que cuanto mayor número de años estudies, mayor cantidad de ingresos vas a tener. Igual en el caso del sexo, vemos que sigue habiendo una gran brecha entre las personas que por género, vemos que en el caso del hombre hay una mayor cantidad de personas con mayor al sueldo mínimo, sin embargo en el caso de la mujer la mayor cantidad de personas está en el menor al sueldo mínimo. Y bueno, ahora empezamos a hacer las regresiones para comparar. Cuando hacemos una regresión del tipo pool, un panel de datos simple, bueno, vemos que todos los coeficientes son significativos. Y si vemos que la educación, la edad, impactan positivamente, sin embargo, la edad al cuadrado, que viene a ser la experiencia, tiene un efecto negativo en el sueldo mínimo. O sea, cuanto más experiencia tengas, menos probabilidad de tener sueldos menores en niño. Y recordemos que sexo es la variable 1. 1 es mujer, entonces cuando eres mujer, tienes menor probabilidad de tener un sueldo mínimo por encima del umbral. Entonces hacemos el test de heterocedasticidad. Ya, se rechaza, hay heterocedasticidad. Sin embargo, al corregir la heterocedasticidad, los datos son similares. Ahora, en el caso de la multipolaridad, vemos que hay valores con alta multipolaridad, como por encima de 10, que son la edad y la edad al cuadrado. Ahora, en el caso de efectos aleatorios, cuando regresionamos, vemos que bueno, esto demora un poco. Bueno, básicamente acá ya tengo el output. En efectos aleatorios se puede ver que todas las variables son significativas. Asimismo, es similar a los resultados del panel. Y bueno, acá guardamos y ahora por efectos fijos vamos a estimar. Y en efectos fijos, el output sería, bueno, el test, se realiza el test de Birch-Pagan y podemos ver que se rechaza H0, por lo cual es preferible usar efectos aleatorios antes de que una tipo panel. En efectos fijos, el output es nuevamente todas las variables son significativas y el impacto es similar. En este caso, ser mujer también impacta negativamente a tener un sueldo mayor al sueldo mínimo. La edad afecta positivamente a tener un sueldo mayor, igual que la educación. Sin embargo, la edad al cuadrado tiene un impacto negativo en tener un sueldo mayor al sueldo mínimo. Ahora vemos que la probabilidad F es 0, es significativa, es decir, se rechaza H0, con lo cual nos indicaría que es preferible usar efectos fijos. Posterior a eso, bueno, ya corre el output.
Eh, Ahora lo que se hace es comparar los resultados y se selecciona, bueno, esto es básicamente estimar la tabla, que ya sea guardado, bueno, acá no se guardó, pero igual tengo el output lo hago por temas de que no demore mucho, y corremos para hacer el test de Hausman. El output, en ese caso el test de Hausman, para comprar los modelos, bueno, acá está el output de comprar todos los modelos. Vemos que básicamente los impactos son similares. En el caso del pool simple, el impacto en la educación es mayor. Y en el caso de la edad, el impacto mayor se da en efectos fijos. Ambos tienen un impacto negativo en el caso de la edad cuadrática y en el caso del sexo. Además, vemos que el R cuadrado mayor es en el caso de efectos fijos. Ahora, el test de Hausman nos dice que, bueno, está cargando, por ejemplo, acá. El test de Hausman nos dice que es significativa al nivel de 5%, es decir, se obtiene un menor a 0,05%, por entonces se rechaza H0, con lo cual nos diría que deberíamos usar un modelo de efectos fijos. Eso sería todo. Gracias.